son las tres preguntas que yo considero que todo estudiante debe hacerse si quiere alcanzar el éxito. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tenemos que estudiar? Que es lo que vamos a ver hoy, los motivos, las motivaciones que hacen que a mí me animen de alguna manera a ponerme a estudiar. Luego, ¿qué tengo que aprender? ¿Vale? Muy importante, todo relacionado con las técnicas de estudio, con el tratamiento con los profesores. Y luego la tercera parte que voy a conseguir, es decir, cuál va a ser el futuro de los chicos, a qué se van a dedicar, qué van a hacer con lo que han aprendido, ¿vale? Todo ello es importante. Hoy vamos a ver la primera parte, porque tengo que estudiar. Yo soy José Manuel Valadez, para quien no me conozca, y soy director de Academia Cenia. Y esta es un poquito la sesión que vamos a ver hoy. Quiero decir lo siguiente, antes de nada, ¿por qué tengo que estudiar? Es importante, ¿verdad? Yo llevaré una enseñanza, pues ya cerca de 18 años, pero no me importa los años de experiencia que llevo en enseñanza, me importan los años de experiencia que llevo como estudiante. Lo digo porque tengo 38 años, empecé a estudiar con 3 años y todavía sigo estudiando. No he parado de estudiar. Quedaros con esa idea en la cabeza, ¿vale? Sobre todo vosotros, los más pequeños, porque ahora es vuestro presente inmediato. Y si pensáis, me quedan solo 2 años y ya termino cuarto de la ESO, olvidaros. Vais a tener que estudiar toda la vida. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa con el estudio? Que es un rollo, ¿no? Es lo que quiero que primero veamos. ¿Cuántas veces nos dicen, estudiar puede ser divertido? Estudiar es divertido. No, no, lo siento mucho. Eso ya no lo vamos a quitar de la cabeza. Hay que pensar lo siguiente, estudiar es un rollo. ¿Por qué? Porque es una obligación. Toda obligación que tengamos que hacer siempre es difícil, es tareosa, implica tiempo, implica dedicación. Siempre hay cosas mejores que hacer que ponerse a estudiar. Y entonces por eso hay que decir que estudiar es un rollo. ¿Pero qué no lo es? Porque trabajar también es un rollo. ¿Vale? Cualquiera dirá, no, no, yo es que amo mi trabajo. Usted, por ejemplo, ¿a qué se dedica? Agricultor. Agricultor. ¿Le gusta su trabajo? Sí. ¿Le gusta su trabajo? Pero a que un día preferiría... Me gusta, pero otra. Sí, pero aunque le guste su trabajo, le guste su oficio, pero a que preferiría un día estar de pasatiempo con los amigos o con la familia a tener que ir a trabajar. Por mucho que te guste tu trabajo. Yo amo mi profesión, que mi profesión es la enseñanza, es vocacional, disfruto muchísimo con ella, pero me encanta tener un domingo. Entonces, siempre lo que es tareoso, lo que es trabajoso, lo que implica una obligación, siempre es un rollo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros los que somos mayores ya tenemos la conciencia de que hay que hacerlo. Los que son más pequeños pues dicen, ¿por qué tengo que estar haciendo esto, que es un rollo? ¿Cuándo puedo estar haciendo cosas mucho más divertidas, no? ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de las labores domésticas. Las labores domésticas hay que hacerlas. ¿A quién le gusta fregar los cacharros? ¿A nadie? ¿A nadie le gusta fregar los cacharros? No digo, si habéis levantado la mano que se tiran en casa. No, a nadie le gusta fregar los cacharros. Efectivamente, pero ¿por qué los fregamos? ¿Por qué fregamos los cacharros? Por rutina ya, la rutina. Porque hay que hacerlo, porque es la obligación. Es decir, lo tenemos claro. Tenemos claro por qué hay que fregar los cacharros. Tenemos claro por qué hay que ir a trabajar, ¿no? ¿Verdad? ¿Tenemos claro por qué hay que estudiar? Para hacer de provecho. Todas esas cosas son las que nos dicen siempre, ¿no? ¿Vale? Pero hay que precisar un poco más. Fijaros lo siguiente, lo que pone ahí en la pizarra es importante, ¿vale? Yo pongo el ejemplo de los lobos, ¿no? Un lobo tiene que comer. Para comer, ¿qué tiene que hacer? Perseguir una presa. Eso es trabajo. Eso es trabajo porque el lobo gasta energía cuando va a perseguir a la presa, ¿no? Entonces coge el lobo y me lo come y se acuerda. Voy, lo cojo y me lo como. Y ya obtengo energía. Pero ¿qué pasa si no lo coge? Que gasta la energía para nada. Tontamente. Claro. ¿Qué le pasa a los chicos cuando estudian para un examen y suspenden? Estoy gastando energía y tiempo que lo podía aprovechar en otra cosa. ¿Y entonces qué pasa? Me abandono, me dejo. Claro, fijaros los lobos. Los lobos, de cada 10 intentos, solo cazan una vez. De cada 10 intentos, solo cazan una vez. Imaginaros el estudiante, que de cada 10 exámenes, solo aprobase uno. ¿Vale? ¿Qué hace ese estudiante? Deja de estudiar, ¿no? El lobo, de cada 10 intentos, solo caza una vez. ¿Y si el lobo deja de cazar? Se muere. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? El trabajo es algo biológico. El trabajo es algo que nosotros, simplemente por el mero hecho de ser seres vivos, tenemos que hacerlo. Tengamos o no tengamos recompensa. Es una obligación, lo tenemos que hacer. Lo marca nuestra biología. Ahora bien, ahora mismo el estudio lo marca nuestra sociedad.
Lo marca la sociedad en la que vivimos y sobre todo las expectativas que van a tener todos los demás de nosotros cuando llegue un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el lobo tiene una motivación, sabe que tiene que cazar al conejo, porque si no lo caza se muere. El estudiante, tienes que hacerle la idea que le pasa lo mismo. El estudiante sabe que tiene que intentar conseguir el aprobado, cueste lo que cueste, porque si no lo consigue, no se va a morir, afortunadamente, ¿vale? Pero su vida seguramente que sea mucho más complicada que la de otros que sí lo consigan, ¿vale? Importante que os puede decir de acá para lo que veamos a continuación. ¿Por qué cuesta trabajo ponerse a estudiar? Lo hemos dicho, siempre hay cosas mucho más divertidas que hacer, ineludible. Vale, decirme, quiero jugar un videojuego, quiero salir con los amigos, quiero irme a la calle, quiero hacer deporte, quiero montar en bicicleta. Todo lo que me digáis es mucho mejor que estudiar. También lo digo, todo lo que me digáis seguramente que sea mucho mejor que trabajar. Lo vuelvo a decir, por mucho que te guste tu trabajo. Sí, pero hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, supone un esfuerzo, ya os digo. Todo lo que supone un esfuerzo, nosotros siempre tendemos a no hacerlo. Todo lo que supone un esfuerzo. Si de verdad gastamos esa energía en realizar ese esfuerzo, es porque estamos realmente motivados y conocemos la causa de por qué lo tenemos que hacer. Fregamos los cacharros, ¿por qué? Porque si no por la noche los cacharros van a estar sucios. ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que aprobar ese examen? Esa es la pregunta. Lo de los cacharros lo tengo claro. El lobo persiguiendo al conejo también lo tenemos claro. ¿Por qué tenemos que estudiar? Eso es lo que hoy tenemos que resolver aquí. Entonces, por eso digo, no sabemos por qué tenemos que hacerlo. Si de verdad supiéramos por qué tenemos que estudiar, seguramente que por mucho esfuerzo que nos costase y por mucha energía que gastásemos, seguramente que nos pondríamos a ello. Y luego también desconocemos los beneficios que supone. Todo eso va junto. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. ¿Por qué tenemos que estudiar? Lo hemos dicho, es nuestra obligación. Legalmente, hasta los 16 años tenéis que estar aquí. Eso es lo primero. Os guste o no os guste. Entonces, cuando yo estoy obligado a algo, tengo dos opciones. Uno, tomármelo bien, tomármelo mal. Si me lo tomo mal, ¿qué voy a tener? Problemas, riñas, discusiones, malos enfrentamientos, ¿no? Si me lo tomo bien, puedo sacar provecho y conseguir éxito. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que pensar. Esa palabrita, el éxito. Dice que queremos estar bien preparados para ofrecer algo a la sociedad. Muy importante. ¿Vale? Es decir, nosotros todos sabemos nuestros derechos. Todos conocemos nuestros derechos. Oye, es que tengo yo derecho a una vivienda digna. Es que tengo derecho a un trabajo. Es que tengo derecho a... ¿Vale? Pero también tienes obligaciones. Vivimos en una sociedad. Nosotros vamos a ser beneficiarios de esa sociedad, pero también tenemos que aportar algo a la sociedad. Es decir, un médico no solamente trabaja por dinero. Un médico también le reconforta su trabajo. Su nombre no me acordaba. Pedro. Pedro es agricultor. Él trabaja por dinero, como es lógico. Pero seguramente que también se sienta honrado de tener una buena cosecha. ¿Verdad? Y que de su producto que ha trabajado con el sudor de su frente, también ha conseguido que alguien diga, oye, pues he obtenido un buen vino, he obtenido una buena hortaliza, ¿no? ¿Vale? Es decir, también tenemos que ofrecer algo a la sociedad con nuestro esfuerzo. Una cosa muy importante, queremos un buen empleo. Ya veremos cómo. Ser culto es un privilegio. Eso es una cosa que no tenéis que desdeñar. ¿Vale? Es decir, la cultura, el ser cultivado, el enterarme de las cosas, el ver una noticia, el poder leer un periódico, el poder ir a una obra de arte y poder ver esa obra de arte y contemplarla en su totalidad. Eso es algo fascinante, ¿no? Muchas veces nos reímos porque vamos al Reina Sofía y a Madrid y vemos a alguien que está viendo un cuadro, que tiene un manchurrón y está así. ¡Ahí va! Digo, pero este señor que mira, ¿no? ¿No os dais cuenta? ¿Cuántas veces vemos eso? Digo, pero si eso es un florero mal arreglado, ¿no? Por Dios. Y vale, ¿cuánto pone ahí? 100.000 euros. Uy, por Dios. ¿Qué me está diciendo? Se parece del chino, ¿no? En cambio, hay otro que lo mira y se queda perplejo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? La diferencia está en los ojos. Los dos no están viendo la misma cosa, ven cosas distintas. ¿Y por qué ven cosas distintas? Porque los dos saben cosas distintas. Uno conoce quién ha hecho el jarrón, cómo se ha hecho, la técnica, el sentimiento que ha puesto el artista en ello. En cambio, el otro no lo ve. El otro simplemente ve un objeto opaco, que refleja la luz y viene a mi retina y digo, pues ahí se ha quedado. Entonces, el culto es un privilegio, ¿vale? Eso es algo que muchas veces no valoramos, ¿vale? Porque pensamos que muchas veces el dinero lo es todo, ¿vale? Pero el ser una persona que tenga la capacidad de hablar, tenga la capacidad de discurrir, tenga la capacidad
de emocionar a la gente, como lo puede hacer un artista, como lo puede hacer un poeta. Eso es algo muy importante y no tenéis Y luego también para obtener reconocimiento social, esto es importante también, ¿vale? Es decir, toda la vida trabajando y no he llegado a nada. ¿Cuántas veces nos pasa eso? En cambio, una persona que se acostumbre desde el primer día como un estudiante a tener cierto éxito, el tener reconocimiento, el tener una recompensa, eso siempre nos da una gratitud, siempre nos satisface de alguna manera. Entonces, poder ganar un premio, poder escribir un libro, poder interpretar una obra de teatro, poder hacer un descubrimiento científico, son cosas que también nos podemos llegar a lograr. Y luego, para estar mejores adaptados al futuro, lo he subrayado, muy importante esto, ¿por qué? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo pensáis vosotros los estudiantes que va a ser vuestro futuro? ¿Cómo van a ser los trabajos del futuro? Sentados en una oficina con un ordenador enfrente tuya. Uf, No sé. confundida estás. Y un neuroamericano, No sé. Vamos a ver cómo va a ser nuestro futuro. Mirad, aquí lo pone aquí debajo, un señor se llama Carlos Tedesco, ¿vale? Un pedagogo argentino. En el año 95 dijo lo siguiente: ¿cómo serán los empleos del futuro? Dice: una sociedad competitiva, erigida sobre el cambio constante que provocan las nuevas tecnologías y la aparición cotidiana de nuevos oficios, plantean a sus ciudadanos la necesidad de estar equipados de una nueva mentalidad, la del trabajo transitorio en su duración y en su modalidad. Del ideal de un empleo para toda la vida se está pasando a muchos distintos empleos para una sola persona. Es decir, lo que nos está diciendo este señor, que lo dice en el año 95, que muchos de vosotros no habéis nacido en aquel entonces, ¿vale? Es que ya no vamos a tener un oficio para toda la vida, ¿vale? Esto sería más un plan a desarrollar en la segunda parte de la ponencia, pero sí quiero resaltarlo ahora para que lo tengáis en cuenta lo que viene. Ya no vais a tener un único trabajo para toda la vida, ¿no? Pedro decía que era agricultor. ¿Cuántos años llevas de agricultor? Pues, de los 15 años. Eso ya se ha acabado. Eso de que yo diga, desde los 15, 18, desde los 20 años, cojo un trabajo, me siento en un ordenador en una oficina, como decías, ¿cómo te llamas? Ruth, como decía Ruth. Y de ahí hasta los 65 años que me jubile, olvidaros. Porque el trabajo, ¿cómo va a ser en un futuro? Va a ser cambiante. Va a ser cambiante. Os va a tocar viajar, os va a tocar conocer, os va a tocar adaptaros a los cambios que se van a tener. Entonces el trabajo va a cambiar mucho, no va a ser como los oficios que conocemos hoy en día. Y para eso hay que estar preparado, y solo se está preparado si se estudia. Y luego, ¿cómo serán los trabajadores del futuro? Pone aquí debajo. Dice, han de cumplir las siguientes exigencias. Dice, habilidad y capacidad para estar siempre en posesión del conocimiento necesario, concienciación de la necesidad de la formación recurrente, adopción de una actitud favorable a la formación continua, que ahora con esa palabra, y lograr un equilibrio entre formación generalista y especializada. Flexibilidad para adaptarse a la innovación constante, formación de base de carácter polivalente, interdisciplinar, formación permanente, aplicación de destrezas. Madre mía, aquí palabras más largas, ¿no? ¿Vale? O sea, son todas trisílabas en adelante, ¿os dais cuenta? ¿Vale? Os lo resumo, lo simplifico. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador del futuro tiene que estar estudiando toda la vida. Que quien esté en segundo de la ESO y diga, qué bien, dentro de 2 años ya he terminado. Que se olvide, tenía yo un compañero de carrera, ¿vale? Mi amigo Maxi, también argentino, muy majo él. Y terminamos la carrera y dijimos, venga, nos vamos a celebrarlo, que ya nos hemos licenciado, vamos a celebrarlo. Qué bien, por fin, voy a tirar todos los libros, ya por fin he dejado de estudiar, ¿no? Al año siguiente me matriculo en un curso de doctorado y me lo encuentro y digo, Maxi, ¿qué haces aquí? Digo, ¿y tú? Pues a ver, estudiando. ¿Por qué? Porque he salido al mercado laboral y me he dado cuenta que tengo que seguir. Pues mira, yo también. Y a los 2 años me hago un máster y aquí no sabéis quién estaba. Yo digo, Maxi, ¿cómo tú por aquí otra vez? A ver, es que me he dado cuenta que era, después de tener este título y después de tener otro, he cambiado de trabajo y ahora necesito este otro. Digo, pues lo mismo me pasa a mí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo dijo el señor, os recomiendo que leáis algo de él, Rafael López Leal, ¿no? Un psicólogo y educador de aquí de Barcelona. Lo dijo en el año 98, ¿vale? Que tampoco habéis nacido. Lo dijeron prediciendo un poquito cómo va a ser ese futuro. Pero ahora os digo una cosa, ¿vale? Quien esté un poco al día en cómo es el mercado laboral hoy en día, no estamos hablando del futuro. Esto lo dijeron en el pasado, hoy es el futuro. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día.
Hoy en día sabéis todos que hay mucha gente en el paro. Es difícil colocar a mucha gente que no está adaptada a esto, porque hoy en día los trabajos son así y nos tenemos que adaptar a ello. Conclusión de todo esto que os he puesto, la peor noticia que os podía dar. Nos quedan 2 o 3 años para dejar de estudiar. Os queda toda la vida, ¿vale? Yo digo, llevo 38 años, tengo 38 años, empecé a estudiar con 3, ¿vale? Como empezábamos todos en su día. Hoy en día sigo estudiando. Y lo peor de todo es que estoy deseando terminar el curso que estoy haciendo ahora porque tengo que empezar otro. Y digo, a ver si saco tiempo para terminarlo. Y sé que desgraciadamente va a ser así, ¿vale? Y luego, muy importante, porque tenemos que estudiar para que nuestros padres estén orgullosos. Eso es muy importante, ¿vale? Se juntan 3 madres o 3 padres indistintamente. ¿De qué hablan? De los hijos. De los hijos. Y hablan de los hijos. Y ahora más, llegando a estas fechas, dirán, ¿y tu hijo qué tal las notas? ¿No? Imagínate que tu chico saca malas notas. Tienes 2 opciones. O decir, bien, ¿viste la película anoche? Y cambiar de tema. O tienes la opción de, pues ya que te has puesto me voy a desahogar contigo. Mi hijo es un tal, que no sabe hacerlo con un panito, ¿no? Es decir, ¿qué satisfacción le da a un padre tener que hablar así de su hijo? ¿O qué satisfacción le da a un padre no poder presumir de su hijo? ¿Qué le ocurre al padre o la madre que su chico saca buenas notas y entra en esa conversación? Ay, qué cansino, ¿verdad? Madre mía, me tiene... No hace más que hablar del chico, de las notas que saca el chico. ¿Por qué? Porque la mayor alegría e ilusión que le podéis dar a vuestros padres es sacar buenas notas. Y eso, creedme, eso os va a llenar de todo, lo que queráis, ¿verdad? Sacar buenas notas, cumplir vuestras obligaciones, pedirle a vuestros padres, aprovechar de ellos, os van a dar lo que les pidáis. Madre mía, si es que lo tenéis todo, si vosotros quisierais. Vale, pues muy importante. ¿Por qué sacamos malas notas? Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. No trabajamos lo suficiente, por muchas excusas que queramos poner. Si no hemos superado una materia es porque no hemos adquirido los conocimientos necesarios para ello. Y si no hemos adquirido esos conocimientos necesarios es porque no hemos trabajado lo suficiente. Quien me diga otra cosa, habrá 1000 variables en todo esto, pero esta es la causa fundamental de sacar malas notas. No empleamos bien nuestro tiempo. Luego veremos de qué manera poder emplear el tiempo. Eso es muy importante. Porque ¿cuántas veces me dice a mí un alumno? Madre mía, ¿cómo es posible que haya suspendido si anoche me quedé estudiando 6 horas? Pues por eso has suspendido, porque anoche te quedaste estudiando 6 horas. Porque tú lo que tenías que haber hecho es durante 15 días haber estudiado 45 minutos. Es mucho más que esas 6 horas. Hubieras aprovechado mejor el tiempo, hubieras disfrutado de tu tiempo libre, habrías planificado, habrías temporalizado lo que ibas a hacer y vas a conseguir tus metas y tus objetivos. No estudiéis el día antes del examen 10 horas, porque de esas 10 horas solo vais a rendir 45 minutos. ¿Sabéis cómo es la concentración humana? ¿Sabéis por qué las clases duran 50 minutos? Porque la concentración humana es así. Tú empiezas a estudiar, la gráfica empieza a subir, te concentras a los 45 minutos, hace tu concentración. ¡Flash! ¿Qué quiere decir eso? Que tú 45 minutos vas a rendir. A partir de entonces, todo lo que vengas, no vas a aprender absolutamente nada. Recomendación, estudia 45 minutos, descansa 15 o 20. Te pones a estudiar otros 45 minutos, descansas 15 o 20. Otros 45 minutos y lo dejas. Y mañana sigues. Todos los días. Pues llego a casa y le digo a mi madre, oh, me voy. ¿Por qué? ¿No tienes nada que hacer? No, no tengo nada que hacer. Mentís. Todos los días hay que hacer cosas. No se puede decir, hoy no tengo nada que hacer. Todos los días hay que estudiar, todos los días hay que planificarte. Aunque sea solamente colocar los apuntes, eso es un adelanto. Aunque sea solamente subrayar el libro, eso es un adelanto. Pero el alumno que diga, hoy no tengo nada que hacer, precisamente es el alumno que no está haciendo nada. ¿Vale? Por eso no empleamos bien nuestro tiempo, hay que emplearlo mejor. Lo que trabajamos lo hacemos mal, que es de lo que estamos hablando. No planificamos el trabajo. Tengo que ponerme a estudiar. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 20. Empiezo por la 1. Una hora después voy por la 2. Otra hora después ya no puedo más. Mañana es el examen. Suspenso. ¿Cuántas veces nos pasa eso? No planificamos el trabajo. Si tengo 20 páginas, no me lo dejes para el día de antes. Coge esas 20 páginas, transfórmalas en 3. ¿Se puede transformar 20 páginas en 3? Sí. Subrayando, escribiendo. En 3.
Eso es un avance y luego todos los días me pongo a estudiar 45 minutos cada materia. Lo que me resulta más difícil, ¿vale? ¿Qué voy a conseguir con eso? Planificarme. ¿Y cómo me voy a planificar? Por escrito. ¿Qué tengo que hacer hoy? Hoy voy a hacer esto, esto y esto. ¿Lo consigo? ¿He terminado? Pues ya puedo disfrutar de mi tiempo libre. Pero no voy a empezar mi tiempo libre hasta no cumplir unas metas. Luego os diré cómo trabajar esas metas. Porque idearse las metas es lo que nos hace avanzar, ¿vale? Es decir, vosotros pensáis, no, tengo que aprobar el examen. Pero aprobar el examen es algo muy grande. Para aprobar el examen hay que hacer primero cosas más pequeñas, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo que hacer una casa es muy complicado. Hay que hacer un montón de cosas. ¿Las voy a hacer todas a la vez? Voy poco a poco. Primero tengo que poner los cimientos. Tengo que comprar el material, tendré que traer el material, tendré que traer trabajadores, tendré que tener un plano, tendré que tener una planificación. En el estudio pasa exactamente lo mismo. Cuando tú tienes mucho que hacer, madre mía, la semana que viene, me decían los chicos en clase, la semana que viene no sé cómo lo voy a hacer, tengo 8 exámenes en una semana. Vale, pues 8 exámenes. Hay que organizarse esos 8 exámenes, ¿cuáles te preocupan? 3, vale, ya no son 8, son 3. De esos 3 exámenes, ¿qué te entra? Esto, esto y esto. Vale, ¿qué vas a hacer para aprenderte esto, esto y esto? Voy a hacer un resumen. ¿Cuándo? Ahora, venga, ahora, ponte con el resumen. ¿Qué voy a hacer después? Esto, venga, vale. Es decir, planificarse, poner por escrito. Es decir, tengo que estudiar 20 páginas, primero me las resumo en 3. Y luego esas 3 páginas que las tengo resumidas en 3, pues me voy estudiando una página por día. Muy fácil, ¿no? ¿Vale? Ya me sé todos los contenidos necesarios. Y eso hay que hacer, planificarse. No coger el libro y decir, 20 páginas, venga, empiezo por la 1, no. Y entonces os tenéis que fijar metas. ¿Qué tengo que conseguir? Tengo que conseguir hoy hacerme el resumen. Ya está. ¿Qué tengo que hacer hoy? Colocarme los apuntes. Ya está. ¿Qué tengo que hacer hoy? Recoger ejercicios. Solo. ¿Qué tengo que hacer mañana? Estudiarme de aquí a aquí. Y pasado, de donde me he quedado, hasta la siguiente. ¿Vale? El último día antes del examen, ¿qué hago? Horita y media, un repaso. 45 minutos, descanso 45 minutos. Y luego me pongo a jugar a ver la tele. Y no me acuesto a las 3 de la mañana. Hasta las 11, después de haber cenado y haber visto un rato la tele. El día siguiente me levanto habiendo dormido 8 horas y hago mi examen con toda la frescura que uno necesita para estar concentrado para hacer un examen. No sabemos por qué estudiar, estamos hablando todo el rato de ello. Lo que más me preocupa es eso último. Eso último sin duda lo que más me preocupaba. El chico que me dice, me da igual. De todas las preocupaciones que podéis tener los padres, porque esto es información más para los padres que para los chicos, de todas las preocupaciones que podéis tener, el día que venga vuestro hijo a casa y te diga, ¿no te da vergüenza de sacar estas notas? Y te diga, me da igual. Ahí es cuando de verdad, yo sinceramente, el día que si mi hija algún día viene y me dice eso, lo primero que será pedir ayuda. Pedir ayuda, ¿por qué? Porque no te puede dar igual. Estás mintiendo. A ningún alumno le da igual sacar malas notas. A todos nos gustaría tener buenas notas. Si tú dices que te da igual, es porque te has abandonado totalmente. Has perdido la esperanza y directamente dices, me da igual, ¿por qué? Por no sentirme mal conmigo mismo. Pero en realidad, ¿qué es lo que me ocurre? En realidad, ¿qué es lo que me pasa? En realidad, ¿qué es lo que me pasa? Que me siento mal conmigo mismo por las notas que he sacado y entonces por eso digo que me da igual, ¿vale? Pero no me da igual. Hay que sacar al alumno de ese estado de me da igual. A todos nos gustaría tener buenas notas. ¿Qué le pasa al alumno que tiene malas notas? Normalmente envidia al alumno que tiene buenas notas, ¿vale? Eso se ve reflejado muchas veces en otros problemas de los que aquí se han hablado, ¿no? El tema de bullying, acoso, ¿vale? Normalmente una de las causas suelen ser estas. Muy importante, ¿por qué el profe me tiene manía? Esta es otra de las grandes excusas que ponéis cuando suspendéis un examen. ¿Por qué he suspendido? Muy fácil, me tiene manía, me tiene enfilado, ¿no? Va por mí, ¿vale? He escrito lo mismo que mi compañero, él ha aprobado y a mí me ha suspendido, ¿no? Por Dios, no me lo creo. Primero, si el profe te tiene manía es por algo. Eso no te quepa la menor duda. ¿Por qué te tiene manía? Muy fácil, me interrumpe la clase, me insulta, me faltas el respeto, cuando me diga vuelta te ríes de mí, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hago? Te cojo manía. ¿Por qué? Porque soy profesor, pero soy ante nada una persona humana. Y a nadie le gusta ir a su trabajo y que lo maltraten de cualquier manera, ¿vale? Encima, que yo estoy divirtiéndome, trabajando, por intentar sacar provecho de ti,
Lo único que consigo es que me faltes el respeto, que me castigues, que me interrumpas la clase. Te tengo manía. Si tú me haces todo eso durante todos los días de la semana, de lunes a viernes, llega la nota final del examen 4,9 suspenso. ¿Por qué? Porque te tengo ganas. ¿Y por qué te tengo ganas? Porque me fastidias. Eso es un hecho. Vosotros tenéis siempre la concepción de que el profesor es vuestro enemigo. Voy a cambiar de conversación. Me pongo malo, voy al médico. ¿Vale? Imaginaros, me siento en la consulta del médico y me empiezo a reír del médico, me empiezo a faltar el respeto, no le hago caso a lo que me dice. Tómese este medicamento, no me da nada. ¿No? Pero el médico, ¿para qué está ahí? Para ayudarme. ¿Por qué al médico le hago caso? ¿Por qué al profesor no le hago caso? El profesor se supone que está trabajando para mí. El profesor es un empleado vuestro. Vosotros sois los jefes. Es decir, directamente, con vuestros impuestos, habéis contratado a un profesor para que os instruya y os eduque. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo tratáis de la manera que lo tratáis? Tomamos siempre al profesor como un enemigo. El profesor no es el enemigo. El profesor tiene que ser tu mayor aliado. El profesor es una persona que se supone que ha estudiado, que se ha formado y que está trabajando y ganando un sueldo precisamente para ayudarte, para instruirte, para que salgas adelante. Cualquiera que se acerque a un profesor, yo no me creo que alguien se acerque a un profesor y le diga al profesor, esto no lo entiendo, ¿pudiera hacer el favor de explicarlo de nuevo? Y te lo va a explicar. Oiga, ¿me podría ayudar en la corrección del examen porque yo no entiendo por qué he sacado esta nota? Y te lo va a corregir. ¿Puede usted hablar con mi padre y decirle dónde fallo? No te preocupes, que hablo con tu padre y te digo dónde fallas, ¿vale? Es decir, el profesor tiene que ser vuestro aliado. Os tenéis que aprovechar de él, pero en lugar de aprovechar de él, lo desaprovecháis. Y entonces, por eso es la razón en la que el profesor me tiene manía. Las notas, cuidado con eso. El profesor me ha suspendido. Cuidado con el lenguaje. El profesor me ha suspendido. Cuidado, el que ha suspendido es a ti no te ha suspendido nada. El profesor pone una prueba. Si sacas más de un 5 está aprobado, si sacas menos de un 5 suspenso. Pero el profesor no te suspende. Quien te suspende eres tú mismo porque no has alcanzado los conocimientos necesarios para llegar a ese 5 esperado, ¿no? ¿Vale? Y luego sí, hombre, pues como en todas las profesiones, uno va al médico y tiene la desafortuna de que le tocó a un médico, pues hombre, un poco cuestionable, pues mala suerte, ¿vale? Llamas mañana a un fontanero y da la casualidad de ese fontanero te hace una chapuza. ¿Había un fontanero por aquí? Uno de tantos, como en todas las profesiones, ¿no? ¿Profesores hay malos? También. Todos hemos tenido malos profesores, todos, yo el primero, ¿vale? Y yo no he sido muy buen profesor para todos mis alumnos. Yo he sido muy buen profesor para todos mis alumnos, pero para algún alumno no le habré caído en gracia. También es cierto, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Fijaros, yo, estando estudiando un máster relacionado con estos temas, me dijo mi mentor, que le tengo yo un especial cariño, le digo, bueno, yo quiero saber cómo hacer para ser un buen profesor. Era el primer día de clase. Y me dice, pues te lo voy a decir ahora mismo. ¿Cuántos profesores has tenido a lo largo de tu vida? Digo, la tira. Muy fácil. Cógete una hoja y apunta todo lo que hacían los buenos profesores que tuviste. Y luego coges otra hoja y apuntas todo lo malo que hacían los profesores malos que tuviste. Digo, vale, ¿y con eso qué hago? Pues muy fácil. Coges esas dos hojas y te las guardas. Y cuando seas profesor, haces lo que hacían los buenos profesores. Y no hagas lo que hacían los buenos profesores. Digo, ¿ya está? Y dice, sí, ya está. Pero es que tengo que estar en el curso 6 meses. Dice, sí, vas a estar 6 meses. Pero ya te enseñó todo lo que te tenía que enseñar. ¿Vale? Lo mismo os digo. ¿Podéis tener un profesor malo? Cierto. Puede suceder que tengamos un profesor malo. Superando. Pero no creo que todos sean tan malos. Y el profesor que veis bueno, de verdad, os agarraros a su cinturón y no sepáis de él. Aprovechaos de él. Exprimirle. Sacarle todo lo que podéis sacar. ¿Por qué odio las matemáticas? Esto es un título cuanto menos sorprendente, ¿no? A lo mejor la palabra odio es un poco fuerte, pero lo he querido para enfatizar el contraste
¿Por qué odio las matemáticas? He puesto las matemáticas como podría haber puesto la lengua, la filosofía, la biología, cualquiera, ¿no? Cada uno tenemos nuestro odio particular, ¿no? ¿Verdad? Primero, muchas veces no odiamos la asignatura, odiamos al profesor, que es lo que veníamos hablando antes. Es decir, pensamos que a lo mejor esa asignatura es un rollo. A lo mejor lo que es un rollo es tu profesor, porque en ese momento no te ha sabido de alguna manera transmitir la inquietud por la asignatura, o tú no has mostrado el interés necesario, ¿vale?, para poder tomar de buen agrado esa asignatura. ¿Y por qué lo odio? Pues lo odio porque se me da mal. Las cosas que se me dan bien, me gustan. Las cosas que se me dan mal, las odio. Yo llego con mi mujer, que un sábado por la mañana hay que hacer la casa, ¿no? Y me dice mi mujer, ¿te encargas tú de la plancha? ¿De la plancha? ¿Por qué no frego yo y la plancha la coges tú? Odio planchar. Y odio planchar, pero no lo digo. Que digo, es que se me da muy mal. Es que siempre me dejo arrugas. Es que siempre fallo con la plancha, ¿no? Y con esa excusa le doy la plancha a mi mujer y me pongo yo a hacer otras cosas. ¿Verdad? Con los estudios nos pasa lo mismo. Se me dan muy mal las mates. ¿Qué hago? Las odio. ¿Se me da mal la lengua? Ay, mira, lo de teoría sí, pero es que la sintaxis la odio. ¿Qué hago? Me dejo la sintaxis, no lo estudio. Claro que ocurre, suspendo. Es decir, normalmente lo que se nos da mal lo odiamos, nos pasa todo en la vida. Pero el ser humano es así. Es decir, que no le echemos las culpas a los chiquillos porque digan, no, es que esta asignatura es que no la que haga. No le echemos las culpas a los chiquillos, que a nosotros también nos pasa. ¿Verdad? Yo jugué al baloncesto cuando era joven. ¿Y por qué no jugabas al fútbol? Ay, es que el fútbol no me gusta. Mentira, me encanta el fútbol, pero era muy malo. Entonces por eso me fui al baloncesto. ¿Verdad? Pues pasa lo mismo con las asignaturas. Entonces, claro, si algo no te gusta, normalmente tiendes a separarte de ello. ¿Por qué? Porque se te da mal, porque es difícil. Y si es difícil, me supone un esfuerzo. Y si me supone un esfuerzo, ya me produce un rechazo. Y como lo rechazo, lo voy rechazando, me lo voy quitando de lado. ¿Qué ocurre? Que llega mes de junio, en el que estamos ya, ¿vale? Y me la dejo para septiembre. Llega septiembre, pues para el año que viene. Y eso nos pasa a muchos, ¿eh? Nos pasa a muchos. Nos pasa a nosotros, a los mayores, en nuestras actividades cotidianas, cuanto más a ellos, ¿verdad? Por eso, odio no entender las cosas, también es importante, ¿verdad? Me explican algo, no lo entiendo, no me gusta. ¿Vale? Es decir, nos ponemos ahora aquí a hablar de política. ¡Bah! ¿Por qué? Porque a lo mejor no he entrado en ello. Si entro en ello, a lo mejor me gusta. ¿Vale? Nos vamos a poner a hablar de arte abstracto, ¿eh? Nos vamos a ver una Sofía y vamos a ver un lienzo que tiene un manchurrón. ¿Vale? Y digo, venga, vamos a hablar de este cuadro. ¿Qué quieres que hable? Si solo veo una mancha, ¿no? Claro, como no lo entiendo, pues directamente digo, no me gusta. En lugar de decirme, venga, háblame tú de ese cuadro, a ver si le cojo yo el gustillo a esto, ¿no? ¿Verdad? No. De primera digo, no me gusta. Eso nos pasa con todo. Viene mi sobrino a mi casa, coge una tortilla de patatas, se la pongo y digo, no me gusta. Digo, como que no, si te he visto comer tortilla de patatas, sí, la de mi madre, la tuya no. ¿Verdad? ¿Cuántas veces pasa eso? Si no lo conoces, no lo has probado. ¿Cuántas veces os pasa a vosotros eso? Si esa asignatura no has probado a sentarte a ponerte a estudiar, no has probado a sentarte y que alguien te la explique, no has probado pedirle ayuda a tu profesor, ¿cómo puedes rechazarla de primeras? Pues sí, lo hacéis. Y odio no entender por qué tengo que aprender, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué estudio y no apruebo? Hemos hablado antes de ello, ¿verdad? Primero, estudiar el día antes del examen no es estudiar, ¿vale? Es decir, hay que planificarse, hay que ponerse metas, hacerse un plan de trabajo e ir cumpliendo esas metas día a día. Y nos tenemos que gestionar nuestro tiempo de estudio y nuestro tiempo de ocio. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente pensamos que el tiempo de ocio es más importante que el tiempo de estudio y lo anteponemos. Y eso es un problema. No estudiamos, hacemos que leemos. ¿Vale? ¿Cómo estudiamos la gran mayoría? O como nos han dicho que hay que estudiar la gran mayoría. Coges el libro, que tengo 20 páginas que estoy en la página 1 y me pongo así, delante del libro. Vamos a ver, si soy yo muchas veces que estoy en la playa, tumbado en la arena, me cojo un libro, me pongo a leer. O sea, estoy en la situación ideal, además un libro que me gusta. Y a lo mejor cuántas veces me pasa que he leído 5 páginas y digo, ¿y qué he leído? Me he puesto a pensar en otra cosa y se me ha ido el santo al cielo.
Supongo que los que leeréis os pasa con eso con frecuencia, ¿verdad? Y tienes que volver el libro atrás y volver a empezar a leer porque habías perdido el hilo. Pues imagínate si tienes que estudiar algo que en un principio, como hemos dicho al principio, es un rollo, ¿verdad? No un libro que te guste, ¿no? Pues esa concentración que tienes no la vas a tener. ¿Qué pasa? A la hora de estudiar, no utilicéis la lectura. Utilizar un bolígrafo. La escritura, está comprobado, no es que lo diga yo, pero está comprobado que la escritura funciona muchísimo más para el aprendizaje que la mera lectura. Es decir, tú coges, para hacer un resumen, un cacho de texto así, te lo lees, y después de haberlo leído y haberlo subrayado, escribes en 2 líneas lo más importante. Eso ya no se te olvida nunca. Lo que hayas escrito no se te olvida. Yo ahora te digo un número de teléfono, ¿verdad? ¿Vale? Mi número de teléfono, te digo 660-630-009. ¿Vale? Es mi número de teléfono. 660-630-009. Uy, ya falló. ¿Por qué? Porque la memoria no retiene a primera vista este tipo de información. La memoria, en cambio, si yo te lo escribo, mejor dicho, si tú lo escribes, ya te lo sabes. En el momento que lo escribas, lo sabes. Yo no llevaba nunca agenda, y como no llevaba nunca agenda, se me olvidaban las cosas, ¿verdad? Oye, que no me has llamado, la habíamos quedado. Digo, ay, pues lo siento, se me ha olvidado. Ahora llevo agenda, me apunto las cosas, ya no se me olvidan. Consulto la agenda, no me hace falta consultarla, simplemente por el hecho de anotarlo, ya lo tengo aquí. Eso nos pasa a todos. En el estudio, exactamente igual. En el estudio, no estudiéis leyendo. Por favor, cogeros un bolígrafo, cogeros una hojita, leéis un poquito y entonces, a partir de ahí, vosotros con vuestras palabras, simplemente haciendo ese uso de resumir, en nada que escribáis 2 líneas de un párrafo, así lo habréis resumido y no solamente lo habréis resumido, lo habéis aprendido. Por eso decimos que no sabemos cómo estudiar. Claro, fijaros, pensamos que estudiar es el tiempo que no estoy jugando. Cuidado. Hay cosas que también se pueden llamar estudiar y no tiene por qué ser un juego, ¿vale? Hoy en día, afortunadamente, ojalá en mi época hubiéramos tenido YouTube y tantas páginas como podéis encontrar en Internet que os pueden ayudar a estudiar. Y no solamente escribiendo o leyendo, sino de manera visual, ¿verdad? Que muchas veces me pasa, tengo chicos en la academia que están en temas de ciencias naturales y les viene un tema relacionado con la creación del universo, ¿no? Y hay conceptos muy difíciles de explicar, por ejemplo el Big Bang, ¿no? 13.600 millones de años atrás, qué chungo, ¿no? ¿Cómo explico yo eso, verdad? Afortunadamente hoy tenéis vídeos, tenéis YouTube, y nada que pongáis Big Bang, le deis a enter, te van a aparecer 50 vídeos, a cada cual mejor, donde te va a venir en imágenes reproducido fielmente y perfectamente lo que aconteció hace tantos millones de años. Y eso, solamente el hecho de ver el vídeo se te va a quedar. Cuando tengas que leerlo y ponerlo en un examen, te va a resultar mucho más fácil. Incluso se nota el alumno que lo hace, porque normalmente incluso aporta información de más que no viene en el libro, ¿vale? Y eso cuando un profesor ve eso, pues yo, no sé, a mí en particular me da mucho agrado, ¿vale? Porque quiere decir que le ha interesado, ha investigado y se ha formado en ello, ¿verdad? ¿Qué beneficios obtengo sacando malas notas? Vale, he sacado malas notas, las peores del mundo. ¿Qué he ganado con ello? En un principio yo diría que nada. Hay algunos que dicen, equivocadamente, como pone ahí, que voy a obtener reconocimiento social, ¿no? ¿Vale? Yo eso lo he visto muchas veces. A ti cuando te han quedado 5 y a mí 6. Qué macho que yo soy, no han quedado más gente, ¿no? ¿Cómo puedes presumir de eso, por Dios? No puedes presumir de eso. Tú puedes presumir de todo en tu vida, pero no puedes presumir de que te han quedado más asignaturas que a nadie. ¿Tú que has sacado? Un 3, ponle un 1. ¿Pero que lo habéis escuchado? ¿Lo escuchó? No se puede presumir de eso. Para mí no es ningún beneficio sacar malas notas. Es decir, que tú tengas un defecto, que sea uno de ellos sacar malas notas, ¿verdad? No presumas de ello, porque te va a causar más mal que bien. Pensamos que a lo mejor así aparentamos ser más malotes, tener mayor reconocimiento social, porque vosotros los adolescentes hoy en día no tenéis más propósito en esta vida que tener reconocimiento social, que poder pertenecer a un grupo, ¿vale? Pero la pregunta es, vale, estoy de acuerdo contigo, es necesario que pertenezcas a un grupo, pero ¿a qué grupo quieres pertenecer?
¿Al grupo de los que sacan malas notas? Si alguien conoce algún otro que me lo diga. El nombre era Lipotimia, ya el nombre del bar se la dejaba, y ese bar les daba una consumición por cada suspenso que traían. Llegaban las notas y me han quedado 6, toma, 6 para ti, ¿no? El bar estaba a reposar. También tengo que decir que me parece lo más ruin que he contemplado en mi vida. Quizás fue una de las razones por las que me fui de Leganés, ¿no? Pero vamos, quiere decir que no he visto lo más beneficios. Mirad ahora, ¿qué beneficios puedo obtener con el estudio? Si solamente quiero... Es que no me cabía más en la diapositiva. De hecho, tenía que haber hecho 10 diapositivas solo con los beneficios que tiene el estudiar. Fijaros, aquí uno, y dudable, y dudoso. Y aquí... Pues nada, ¿verdad? Lo voy a leer muy rápido, ¿eh? Si no llega a la vista, ¿vale? Lo leo muy rápido. Primero, beneficios: tener éxito académico, tener éxito laboral, estar mejor preparado para el futuro, tener cultura, que mis padres se sientan orgullosos. Tener un buen sueldo va ligado a un buen trabajo, y tener un buen trabajo va ligado, como hemos dicho, a estar bien preparado para el futuro, ¿no? Tener reconocimiento social, muy importante. Contribuir con la sociedad en cosas importantes. Todas las innovaciones que hagáis, todo lo que vuestro trabajo realice en un futuro, eso va a revertir en la sociedad, va a revertir en el beneficio de todos nosotros, ¿vale? Yo muchas veces incluso lo digo, a mí me da mucha pena. Muchas veces cuando los chavales terminan segundo de bachillerato, me da mucha pena, sobre todo en la academia, porque han sido años de estar con ellos y ya se van. Y se van fuera. Y siempre que se van fuera a estudiar, siempre les digo, volved. Volved, ¿no? Porque luego se van fuera y se quedan fuera, y es una lástima, ¿no? ¿Y por qué digo volved? Porque vais a ser grandes profesionales. Y grandes profesionales los quiero tener a mi lado. Los quiero tener a mi lado porque con su trabajo, seguramente que mi vida sea mucho mejor de lo que es ahora, ¿vale? Más. Conocer gente interesante, muy importante. La gente interesante se conoce normalmente en los ámbitos y en los círculos. Es decir, yo, los amigos míos de toda la vida los conocí en la universidad. Entonces a lo mejor le doy mucha importancia a este punto, ¿verdad? Porque la gente más interesante que he conocido ha sido en ese tipo de círculos, ¿no? ¿Vale? Cuando vas a un congreso, cuando vas a una conferencia, cuando te juntas con otro tipo de gente, conoces gente que dice, madre mía, ¿no? Y eso, quieras que no, es bastante interesante y le damos muy poco valor. Poderme relacionar con gente de distinta clase, cultura, a nivel académico y profesional. Es decir, yo detrás de mi casa hay una viña y saco yo a mi perrete y pues el señor mayor que está en la viña, pues me pongo a hablar con él. Claro, el hombre solo me habla del campo. Yo, pues bueno, no soy mucho de campo, pero me defiendo, ¿no? La diferencia es... ¿Y si me pongo yo a hablar en la metafísica del límite con ese señor? ¿Qué es eso, verdad? ¿No? ¿Verdad? Es decir, yo puedo hablar de muchos temas porque he estudiado. Los que no han tenido ese nivel de estudios, por circunstancias de la vida, porque han nacido en otra época, porque no han podido, ¿verdad? Hay de muchos temas de los que no pueden hablar. Entonces, fijaros toda la libertad que te da el poder llegar a estudiar, ¿no? Sentirme realizado, muy importante, sentirme realizado, de lo que estamos hablando hoy. Yo quiero alcanzar una meta, quiero conseguir esa meta, y cuando la consigo me siento bien conmigo mismo, y cuando no lo consigo me siento mal. Por mucho que diga, como decía antes, me da igual, no te da igual. Si tú tienes un examen y sacas un 1, no te da igual, te sientes mal contigo mismo. Si haces un examen, sacas un 6,5, un 7, llegas a casa y triunfas, ¿vale? Entonces, sentirse realizado, muy importante. Disfrutar con el conocimiento. Antes decíamos, estudiar es un rollo. Pero cuidado, aprender no. ¿Vale? Aprender sí puede ser divertido. Es decir, antes os hablaba de YouTube, meteros en YouTube, ver vídeos, ¿vale? Hay documentales fantásticos que os van a hacer aprender prácticamente sentados directamente delante de vuestra pantalla, ¿no? Y eso es una buena labor de emplear vuestro tiempo de ocio. ¿Se puede disfrutar aprendiendo? Muchísimo. Saber leer un periódico, interpretar una gráfica, disfrutar los veranos, muy importante. Ahora estamos en junio, se acercan las notas finales, ¿verdad? ¿No? Imaginaros, esta es la situación que yo pongo. Llego a casa, ¿no? 23 de junio, manda las notas. Mamá, he aprobado todo.
El carnet de la piscina, aquí. Hora de llegada, te la digo yo. ¿Verdad? ¿No es así? Mamá, me han quedado 6. Móvil. Lo primero, ¿verdad? Consola. Acá. Sin piscina. ¿No? Imaginaros, es que solamente por eso, vamos, es que mi hijo dejaba de escuchar mi casa a estudiar. ¿Verdad? Tener buen ambiente en casa, ¿no? Casi todas las trifulcas, las regañinas que tenemos con los padres son desgraciadamente por las notas, ¿no? Entonces, imaginaros sacar buenas notas, la cantidad de disgustos y enfrentamientos que nos vamos a quitar. Ser más feliz, muy importante. No tener miedo a viajar, porque sé idiomas. No tener miedo a los nuevos acontecimientos, a lo que nos depara el futuro, que lo hemos hablado antes, ¿no? Tener libertad de decidir, muy importante. Fijaros todos los beneficios, podría haber seguido escribiendo, pero ya me cansé. ¿Vale? Estudiar y no estudiar. Aquí quiero que veáis el contraste. Fijaros la diferencia entre sacar buenas notas y sacar malas notas. Sacar buenas notas, ¿qué implica? Gozar de buen ambiente en casa. No estar siempre enfadados y castigados, ¿no? Si saco buenas notas, me premian. A mí me hacía mucha gracia, porque alumnos que he tenido en la academia, ¿no? Llegaba a lo mejor el mes de junio o el mes de septiembre, habían aprobado bien el curso y ya te venían a la academia con la moto, ¿no? Y digo, madre mía, tío, digo, una moto por aprobar el curso. El día que hagas algo, efectivamente, el día que hagas algo importante que te van a romper, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? No estoy hablando de esos casos tan exagerados, pero sí puedo decir que a los chicos los premiamos, ¿no? Y es bueno premiarles, Pero claro, siempre y cuando cumplan sus obligaciones. Efectivamente, estudiar me da posibilidad de éxito académico y laboral, ¿no? Ese fracaso académico que implica no estudiar me va a hacer que me complique la vida bastante en un futuro. Ser culto e inteligente, mucho más importante que ser ignorante, ¿no? A nadie le gusta ser ignorante, que yo te explico una cosa y me digas, ¿lo qué? ¿Verdad? ¿No? Qué mal suena eso, ¿verdad? Claro, antes hablaba yo de la metafísica del límite, me decía esta chiquita. Luz, me decía Luz. Ay, ¿qué es eso de metafísica del límite, no? ¿Verdad? No, pues el día que lo sepas, vas a decir, oye, José, ven aquí que te voy a decir yo qué cosas de la metafísica del límite, ¿no? Lo importante que es el conocer un poquito de todo. Menor riesgo de actividades ilícitas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, que lo he hablado yo bastante con el tema de agente tutor, ¿no? Sí que es cierto de que está relacionado normalmente la delincuencia con el fracaso escolar. Hay un porcentaje importante en esa relación. ¿Por qué? Porque normalmente el alumno que se siente frustrado, normalmente de alguna manera tiene que hacer sacar esa frustración, ¿vale? Y es cierto que sí que hay una relación, ¿vale? No puedo especificar cuál, porque hay gente más experta en esos temas, pero existe una relación entre lo que es la delincuencia juvenil y el fracaso escolar. Gozar de reconocimiento social o estar excluido a un determinado grupo social, ¿no? Fijaros, libertad para elegir. Esto es lo que más grande os puede hacer el estudiar, libertad para elegir, ¿vale? Por encima de cualquier cosa. Imaginaros mi situación, yo me pongo yo primero de ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pues mañana me van mal las cosas, por razones, ¿no? Y tengo que cerrar mi negocio. Me veo en la calle y tengo necesidad de trabajar, como todo el mundo. Pues hombre, pues yo me puedo acercar a Pedro y decirle, no trabajo nunca en el campo, ¿vale? Pero yo te echo una mano en lo que sea. Se aprende tanto. Si no tiene ganas de trabajar... Claro, o sea, digo, me pongo con Pedro, tú déjame las tijeras, que yo me voy a poner a podar. El primer hilo no te lo haré bien. Segundo, ya iré aprendiendo, ¿no? Pero claro, y con todos los respetos, Pedro, esto lo digo con todos los respetos y porque te tengo aquí enfrente, ¿vale? Pero ¿por qué no te vienes tú a la academia a hacer mi trabajo? Te iba a costar algo más, ¿no? Es decir, si yo lo pongo de ejemplo sobre todo para que lo entiendan ellos, si tú has estudiado hasta aquí, todos los trabajos que de aquí para abajo puedas ejercer, los puedes ejercer. Pero si tú has estudiado hasta aquí, todos los trabajos que necesiten una cualificación por encima, no podrás optar a ellos. Decimos que en España hay 4 o 5 millones de parados, cada uno dice sus cifras, ¿no? El problema de esos 4 o 5 millones de parados es que el 80% no tiene titulación ni tiene especialidad ninguna. Y es muy difícil colocar a esas personas. Yo voy a poner mi caso.
Yo trabajé, estaba terminando mi doctorado, ¿no? Y yo trabajaba en un hospital, era camillero, lo que se dice celador, ¿no? Pero para que los chicos me entiendan. Yo trabajaba ahí en Leganés, en el hospital Seronsá, yo era celador, y como yo, que ya tenía mi carrera, pero claro, necesitaba trabajar en lo que fuera, y conmigo estaba mi amigo César, que era biólogo, y otro chavalito que también era abogado. Y decía, madre mía, estudiando toda la vida una carrera para estar aquí empujando camillas, ¿no? Estuve trabajando ahí 2 años, porque nada que me salió mi trabajo en un instituto, pues ya me fui al instituto, dejé aquello. Pasaron unos años, estaba yo viviendo aquí en el pueblo, fui allí una Navidad y ¿qué le pasa a uno en Navidad? Que come demasiado, ¿no? Y pues me puse malo y tuve que ir a urgencias. Y es la casualidad que fui a urgencias el día en que mi grupo, con el que yo trabajaba, estaban allí. Y empiezo a preguntar por los compañeros. Oye, ¿y César dónde estaba? Y dice, César se fue a trabajar en un laboratorio. ¿Y el otro chico que era abogado dónde estaba? No, es esta hora de magistrado. Una posición y está ahí, no veas, ¿no? Es decir, los que teníamos titulación y estábamos trabajando de camillero, sí. ¿Cuánto tiempo? 1 o 2 años. Hasta que encontráramos otra cosa. El que solo era celador, seguía allí. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Muy importante, la cantidad de oportunidades que te da el poder estudiar. Muchas veces lo decimos, es que hay gente con carrera que está en el paro. Sí, pero menos tiempo que el que no tiene estudios. Perdonadme si hablo de carrera. Los módulos, grado medio, grado superior, cualquier especialización. A lo mejor hablo de carrera porque yo hice una carrera, ¿vale? Pero no quiero ser ejemplo de nadie. Grado medio, grado superior, tiene muchísimas salidas, grandes especializaciones, grandes profesionales y gente que de verdad tarda poco tiempo en colocarse, ¿vale? Uno que tiene la ESO, Monday Pelá, le puede costar mucho más trabajo. ¿Y todo ello qué consigo con ello? Pues ser dueño de mí, tener autonomía, ¿vale? Ser dueño de mí, poder elegir, no que los demás elijan por mí. Este es el resumen. Voy a hacer una cosita más y ya vamos a terminar, ¿vale? ¿Para qué estudiamos? Este es el fin, esta es la meta, esto es lo que vuestros padres quieren de vosotros. Esto es lo que nos dedicamos a la enseñanza queremos de vosotros. Que seáis más felices, que tengáis una vida de éxito, que podáis elegir. Porque para algo estamos en este mundo, ¿no? Y estamos en este mundo, entre otras cosas, pues para disfrutar de esta vida que se nos ha dado, ¿no? ¿Vale? Y ser todos los felices que podamos. ¿Cómo puedo mejorar? Se puede mejorar de muchas maneras. Hemos hablado de algunas de ellas. Marcándome metas y haciendo por alcanzarlas. Por escrito, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado? Es decir, voy a alcanzar esas metas. Ahora os va a pasar mi compañera Raquel un ejemplo para que veáis qué fácil es planificarse, qué fácil y qué sencillo es mejorar vuestros resultados. ¿Por qué nos tenemos que proponer metas? Porque cada meta que yo proponga es un reto. Y si alcanzo ese reto es un éxito. Y ese éxito lo voy a celebrar. Y ese éxito me va a animar a seguir trabajando. Y cuanto más ánimo tenga por seguir trabajando, más metas me voy a poner. Y más retos me voy a poner. Y cada día incluso voy a subir el nivel. De tal modo que, utilizando esas 3 reglas, que es la planificación, el trabajo y la realización, utilizando esas 3 reglas, nos vamos a volver adictos al éxito. Cuando uno se vuelve adicto al éxito, ya tiene que le pare. Es decir, el estudio es un hábito, el estudio es una costumbre. No penséis que se hace de la noche a la mañana. Requiere un tiempo. Cuando yo me planifico tareas, tengo que ir haciéndolas todos los días, ¿no? Si alguno tiene perro, pues el primer mes es el peor, ¿no? El primer mes que te tienes que acostumbrar a sacarlo a la calle todos los días. Luego ya es tu rutina, es tu día a día, ya no te cuesta. Si llueva o haga frío o haga calor, es tu rutina, ya lo haces, ¿no? Vale, yo que he sido padre hace poco, pues también, al principio es duro, pero luego ya es tu rutina, ya parece que va todo de seguido, ¿no? Forma parte de ti. Cuando tú te acostumbras a planificarte, a ponerte metas, y lo haces durante un tiempo, y ahora dicen los psicólogos y los coaches, que está muy de moda, ¿no? Que esto se tarda 21 días, ¿no? Vale, si tú sigues un plan de trabajo 21 días, lo haces tuyo, y a partir de ahí, ya es tu rutina. Y por eso digo que hay que volverse adictos al éxito.
me fue. Una de las fichas que os hemos dado es esto. El planificador de exámenes, ¿vale? Esto es algo que tenéis esa hojita, ¿vale? Que luego podéis hacer fotocopias, podéis personalizarla, hacerla vuestra, ¿vale? Porque es lo que quiero. Esto es un ejemplo de cómo planificar un examen. Es decir, yo pongo la materia y pongo la fecha de realización de ese examen, ¿no? Primero, contenidos, ¿qué entra? Es decir, voy a escribir ahí en ese cuadro todo lo que me entre a los epígrafes, ¿no? Es decir, que si tengo un examen de matemáticas donde tengo ecuaciones, pues tengo que poner las ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, polinómicas, ¿no? Las que están. Y luego, muy importante, posibles preguntas que van a caer en exámenes. Es decir, que si tienes un tema, por ejemplo, estás ahora mismo en biología, por poner un caso, y estás viendo el tema del reino vegetal, ¿no? ¿Qué preguntas va a caer en el examen? Pues ya lo tienes. Diferencia entre gimnospermas y angiospermas. Esa cae seguro. ¿Vale? La reproducción sexual y asexual. Cae seguro. El ciclo de derecho. Cae seguro. ¿No? Si vosotros lo sabéis lo que cae en el examen. Y si no lo sabéis, también le preguntéis al profesor, aprovechad el profesor. Tú le preguntas, te acercas. Oye, ¿qué va a preguntar en el examen? Siempre os chivan algo. Todo. Hombre, claro, el que tiene que decir, estudia todo. Pero a que tú sabes, de alguna manera, qué es lo más importante o lo que el profesor siempre ha recalcado y ha machacado en clase. De lo que va a caer, seguro. Y lo dice, es que los que dan los apuntes lo dice. Y lo dice, ¿verdad? Claro, efectivamente. Claro. Pues eso lo podemos apuntar ahí. Y luego debajo, como veis en la hoja, pone contenidos imprescindibles que debo aprender para superar el examen. Contenidos imprescindibles. ¿No imprescindibles? No tiene por qué ser todo. Si tengo un examen de ecuaciones, lo único que tengo que saber es despejar. Eso sería el contenido imprescindible. ¿Qué se me da mal? Despejar. ¿Qué voy a estudiarme? Las reglas. ¿Qué voy a hacer para estudiarme las reglas? Hacer muchos ejercicios. ¿Vale? Es decir, tengo que escribir ahí lo imprescindible, lo necesario. Es decir, que si eso no me lo sé, el examen ya puedo hacer lo que quiera que no lo voy a probar. Y una vez que ya tengo claro los contenidos que me entran, qué es importante y qué no, pues directamente vamos a ponernos una meta. ¿Cómo nos ponemos una meta? Última nota que obtuve, un 3. La última nota que tuve fue un 3. La siguiente nota que voy a poner, un 8. No, hay que ser realistas. ¿Vale? Es decir, si tú sacaste un 10 en el anterior examen, no pretendes sacar un 8 en el siguiente. ¿Vale? Hombre, lo puedes hacer, ¿no? ¿Vale? Pero no sería lo normal. Hay que ir en progresión. ¿Vale? Aquí, ¿cuál es el objetivo de cuando yo me pongo una meta? Cuando yo me pongo una meta, el objetivo es siempre estar un poquito por encima. Es decir, tú has sacado un 3, dices la siguiente meta, ¿qué voy a hacer? Sacar un 5. Hasta difícil. Sacar un 4. Si sacas un 4 ya lo has logrado. ¿Vale? Ya estás muy cerca del 5. Había una madre que me comentaba lo que decía, pero es que a mí no me sirve que mi chico saque el 4. El 4 me sirve que llegue al 5. Digo, ya, pero a mí no me sirve, le decía yo, que tu chico estudie el día antes del examen y que salga del apurillo como sea. A mí lo que me sirve es que adquiera un hábito. Y adquiera un hábito y se vea a sí mismo capaz de superarse día a día. Entonces, ¿un 4 puede ser un éxito? Sí. Si yo en esa materia solo saco un 2 y luego saco un 4, yo tenía un alumno que le pasaba eso. En inglés, del 1 no pasaba. Vino una vez y me dijo, he sacado un 3. Digo, enhorabuena. Si es que nunca sacaba más de un 1, ahora saco un 3. ¿Qué has contestado bien? Cuéntame lo que has contestado bien esto. Eso ya te lo sabes. ¿Cuál era la siguiente meta? El 4. Vamos a poner el 4. Y cuando ya conseguimos el 4 ya tenemos el 5 ahí al lado. ¿Qué has hecho para conseguir el 4? Pues para conseguir el 4 he estado todos los días estudiando 45 minutos. ¿Vale? Pues para sacar el 5 no vamos a estudiar 45. Vamos a estudiar media hora, descansamos un poquito y otra media hora. Es siempre un poquito más. ¿Qué? Claro, esta es muy buena pregunta, me encanta. Aunque sería una pregunta para hacerla en la segunda conferencia, que es donde esto lo explicamos ya más despacito, ¿vale? Pero la pregunta que me ha hecho es, si no lo habéis oído, Carlos, me dice Carlos, ¿cómo puedo yo sacar más nota
estudiando menos. Efectivamente, esto para todo en la vida es importante, incluso para los que trabajáis. Es decir, si planificamos, ¿qué ocurre? Es decir, tú antes de ponerte, tú llegas a tu puesto de trabajo, ¿no? Ya que te tengo Pedro, te tengo enfilado, ¿no? Tú llegas por la mañana y directamente coges el tractor y tiras, sin más. Y dices, voy aquí al campo y una vez que llegue allí ya veis lo que hago. Tienes que tomar en cuenta planificar el día, que puedes hacer el día, el día de la semana. Claro. Tú no te vas a lo loco al campo, porque te vas a lo loco y luego, ahí va, pues necesitaba esta herramienta, ahora me tengo que volver para luego volver, ¿no? Entonces no has hecho nada, y te has tenido otros días yendo y viniendo. Es decir, tú te planificas, hoy qué voy a hacer, esto, ¿qué herramientas necesito? Esta y esta. ¿Qué voy a hacer lo primero? Preparar toda la herramienta, preparar todo el instrumental, lo voy a echar, me lo llevo y me pongo. ¿Vale? Es decir, se trata directamente de planifícate, porque si tú te pones aquí 5 cosas, que son las 5 cosas más importantes que te tienes que saber, tú sabes que luego en lo que viene aquí debajo dices actuaciones por los puntos que me he puesto arriba. ¿Qué voy a escribir ahí arriba? Hacer un resumen de los contenidos. ¿Cuándo? Entre hoy y mañana. Y cuando lo logres, ahí, como si fuera un videojuego, le haces un tic, como que has conseguido el logro. Esto es algo que, fijaros, yo lo estoy aplicando, ¿vale? Lo estoy aplicando al estudio, pero esto es algo que solo los que son expertos en marketing, en ventas, lo utilizan para los negocios. Y les funciona, ¿no? Jugáis a los videojuegos, supongo, ¿verdad? ¿Alguien ha jugado World of Warcraft? O bueno, Call of Duty, si lo conocéis, ¿no? Sí, vale. Yo también, ¿no? Fijaros lo que hicieron en el mundo de los videojuegos para enganchar a la gente. Un sistema de logros, ¿verdad? Has matado a 30 tíos en una partida. ¡Plas! Y te dan una placa, y te dan un arma, y te dan una metralleta. 9, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Conocéis ese tipo de logros, ¿verdad? ¿No? Dices, has disparado a 10 tíos en la cabeza en una sola partida y te dan un logro, ¿no? ¿Qué hacen con eso? Te enganchan. Porque ya quieres conseguir otro logro. ¿Qué quieres conseguir? Uno más. ¿Verdad? Aquí quiero lo mismo. Quiero que en las actuaciones me ponga a hacer un resumen. Cuando hoy mañana lo he conseguido, sí. Toma ya que macho soy. ¿Vale? Ya lo he conseguido. Siguiente, ¿qué tengo que hacer? Estudiarme las 2 primeras páginas. ¿Cuándo? El 10 de junio. ¿Logrado? Toma ya. Y así continuamente. Es decir, con todos los contenidos que hemos puesto arriba, ¿qué vamos a hacer? Precisamente nos planificamos. Y cuando nos planificamos nuestro trabajo, también nos planificamos nuestro tiempo de ocio. No tienes por qué estar toda la tarde metido en casa estudiando. Tú tienes que ponerte una meta. Cuando cumplas esa meta, te vas, haz lo que quieras. Y luego aquí le vamos a poner, cuando hemos terminado el examen, nos dicen la nota, lo escribimos debajo y comprobamos si hemos cumplido o no nuestras metas. ¿Vale? Y para ello, también tenéis otra hojita que os he entregado a Raquel. Esto es una gráfica, ahora os voy a mostrar algún ejemplo de gráfica. Es una gráfica donde yo voy apuntándome en una asignatura en particular las notas, las voy apuntando aquí debajo y luego digo, pues he sacado un 3, pues este cuadro le pinto. En noviembre saco un 4, este cuadrito le pinto. En diciembre saco otro 4, le pinto. He sacado un 6 en enero, pinto este cuadrito. Y luego vais viendo vosotros vuestra gráfica, vuestra evolución. ¿Vale? Esto os puede ayudar, de alguna manera, a marcaros metas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si tú has sacado un 0, te lo pongo aquí debajo, se ve muy chiquitito porque la fotocopia no me ha salido bien. Se supone que va a ser más grande. ¿Qué pone aquí? Has hecho trampas y te han pillado. ¿Cuál precedente? Es imposible sacar un 0. Vale, además está prohibido por ley. Vale, si has sacado un 0 porque has hecho trampas. ¿O no? ¿O no te has presentado? ¿O no has hecho nada? No te has presentado siquiera, ¿verdad? Hombre, la ley te dice que mínimo te tiene que poner un 1. ¿Vale? Por aquello de... Sí. Sacas un 1. Si sacas un 1, pone ahí. Eres de los que dicen, me da igual las notas que tengo. Es mentira. No te da igual, ya te lo he dicho. Si sacas un 1, no te puede dar igual que has sacado un 1. Si sacas un 2, esfuérzate en pensar, ¿qué beneficios tiene para mí el estudio? Es decir,
la diapositiva que hemos visto antes de todos los beneficios que tiene el estudio, piensa en ello, piensa que todo es por tu bien, ¿verdad? Si sabes que necesitas esforzarte y planificar un plan de acción, ¿vale? Planifica. Es decir, cada nota que conseguís os va a marcar ahí un logro, eso os va a animar a seguir un poquito más adelante, ¿vale? Importante que hagáis un recuento del trabajo que estáis realizando y que vosotros os hagáis vuestra propia evaluación. Esto es algo que, bueno, que podéis intentar en casa, que pienso que os puede venir bien. Ejemplos de gráficas. Esta es la que más me preocupa a mí. La peor gráfica de todas. ¿Por qué? Porque va en picado, ¿no? Empezó bien el curso, un 5. ¿Por qué? Porque ya me lo tenía repasado del año anterior y como la primera evaluación normalmente repaso del año anterior, pues lo que aprendí el año anterior me ha servido para sacar un 5, pero no he estudiado nada en realidad. Y luego a partir de ahí voy bajando. La primera evaluación, bueno, la segunda evaluación ya empiezo a caer. ¿Qué es lo que ocurre? Que hago un examen y suspendo. Hago otro examen y suspendo. Hago otro examen y suspendo. Y me frustro. Y entonces digo, pues estoy trabajando para nada. Y como estoy trabajando para nada, ¿qué hago? No trabajar. Y si fueras el lobo del que hablábamos al principio, te mueres. Entonces por eso es que digo que es la gráfica que más me preocupa de todas. ¿Vale? El alumno que empieza, pero luego va cayendo, ¿no? Desgraciadamente a mí me suele ocurrir, en la academia me suele ocurrir que a partir de estas fechas es cuando ya tengo el lleno. Y siempre digo, mal. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría tener el lleno aquí y a partir de aquí no tener a nadie. Y siempre normalmente es al revés. ¿Por qué? Miro la primera evaluación a ver qué tal y veo que... ¿Vale? Claro, ¿por qué la primera evaluación? Normalmente suele ser el repaso del anterior. Y al ser el repaso del anterior, ¿qué hace? El alumno lo mismo que hacía el año pasado y al hacer lo mismo le iba bien. Cuando empieza el contenido fuerte, cae. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es un alumno que está desmotivado, ¿vale? Hace lo mismo de siempre, y si hace lo mismo de siempre, ¿qué obtiene? Lo mismo de siempre, nada, ¿no? Algo que tenemos que cambiar. Cada nota es una frustración, y esa frustración llega un momento que es lo peor de todo, que es la causa del fracaso escolar. Esa frustración se asimila y dice, yo para esto no sirvo. Y muchos padres incluso que pueden llegar a pensar que sus hijos para esto no sirven, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese extremo, normalmente ese alumno ya aguanta hasta los 16 años lo que le echen, ¿vale? Lo que se dice entre las voz del profesor un PIB, que está en el Instituto por Imperativo Legal, y luego ya a la calle, ¿no? Pues no, esto tiene cambio. Esto tiene cambio, es decir, no penséis, si alguno se encuentra en esa situación, que se le quite de la cabeza el pensar que va a ser así siempre, ¿vale? Porque lo que estamos hablando hoy es precisamente para que esto cambie, para que esto no se dé. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por el alumno incierto. Este es a mí el que me... Yo si fuera padre y viera que mi hijo, en esa ficha que vosotros tenéis, os va haciendo la nota así, como la que veis aquí, yo ya empezaría a preocuparme un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque va saliendo del paso, va a 5, 5 y medio, me mantengo, estudio el día de antes, miro alguna cosilla, alguna chuleteja y salgo del paso, ¿no? ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que eso te viene bien en segundo, pero pasas a tercero. ¿Y qué pasa cuando pasas a tercero? Pues cuando pasas a tercero te pasa esta, la que hemos visto antes. ¿Vale? ¿Por qué ocurre eso? Porque el alumno está acostumbrado a eso, al mínimo esfuerzo. ¿Vale? Es decir, voy saliendo del paso, estudio el día de antes, lo que digo, va intentando sobrevivir. ¿Y eso qué pasa? Que le refuerza ese hábito. Estudio el día de antes, me miro esto antes de entrar al examen, lo pongo, saco un 4,5, saco un 5, me aprueban, salgo del paso, ¿no? Y eso le refuerza. Y como le refuerza, lo hace siempre. Y lo hace siempre. Y lo hace en segundo. Y en segundo le funciona. Llega a tercero, lo hace lo de siempre y no le funciona. Y como no le funciona, se frustra. Y se frustra, subir esa frustración y ya tenemos un alumno en situación de fracaso escolar. ¿Vale? Por eso digo que es un futuro incierto, ¿vale? Que es el momento en el cual nosotros podemos empezar
a preocuparnos un poquito por la situación, ¿vale? Y para evitar caer en esa gráfica, a mí la que más me gusta es esta, como es lógico. Si veis ya va para arriba la cosa, ¿no? Y mira cómo empezó el curso este chaval. Empezó con un 2. Qué nota más mala, por Dios, un 2. Eso quiere decir que no sabes nada. No, cuidado, no quiere decir que no sabes nada, quiere decir que no has hecho nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para no tener un 2? Hacer algo. Y saco un 2,5, sigo en la misma línea. ¿Vale? Pero empieza a trabajar. Ya tengo un 4. Primera oración suspensa, no pasa nada. ¿Vale? Pero he conseguido remontar un poquito. Empieza en enero, 4, 4,5, 5. Ya he llegado al 5. Fantástico, me ha costado, pero lo he conseguido. Pero lo importante no es llegar al 5, lo importante es conseguir el hábito de planificar, de trabajar, ¿vale? Conseguir salir de esa situación de fracaso. ¿Vale? Porque cuando un alumno entra en esa situación de fracaso, normalmente, como nos pasa a todos cuando nos desmotivamos por algo, nos hundimos, ¿vale? Lo que hay que hacer es intentar salir fuera. Cuando levantas un poquito la cabeza y ves que con un poquito de trabajo tienes esa recompensa, directamente ya despuntas. Ya lo que quieres es triunfar, y lo que quieres es marcarte otra meta y conseguirla. ¿Vale? Y como hacíamos en los videojuegos, obtener otro logro. ¿Vale? Y al final se consigue sacando. Y lo mejor de todo es sobre todo eso, coger ese hábito de trabajo. ¿Vale? Entonces un alumno que esté en una situación como la de la gráfica primera, directamente, que se planifique, que directamente diga, voy a emplear, que llego a casa, ¿cómo? Me echo un ratito la siesta. ¿Por dónde empiezo? ¿Vale? Pues voy a empezar, que ahora lo vamos a ver, ¿cómo empezar a trabajar? Primero mi tiempo de trabajo y luego mi tiempo de ocio. Podemos gestionarnos el trabajo y podemos gestionarnos el ocio y salir de esta situación. Porque este alumno quiere salir de esta situación. Los resultados no llegan de la noche al día, como habéis visto, se necesitan varios meses. Hay que coger un hábito motivado y constante en el esfuerzo, y al final, ¿qué recompensas obtenemos? Superarse a sí mismo, eso es fundamental, eso nos llena siempre de autoestima. Cada meta es un éxito y luego eso es un refuerzo positivo. Quiere decir que ahora trabajo y el trabajo que realizo sirve para algo, ¿vale? Y ya con esto vamos a terminar ya. Estrategias de mejora para el estudiante, que es un poquito lo que quiero que aprendáis o que os llevéis a casa un poquito de lo que hemos visto. Primero, que el objetivo es esa última gráfica. Que si saquéis para la nota no os preocupéis. No, ocuparos, ¿vale? Ocuparos directamente, planificaros, intentad trabajar día a día, esos 45 minutos por asignatura que dijimos. Establecerse metas, ir examen a examen. Muy importante, fijaros, yo, los que me conocéis sabéis que soy un apasionado madridista, ¿vale? Pero me encanta el Cholo Simeone. A mí también. ¿Por qué me gusta el Cholo? Porque al Cholo le preguntan, oye, la temporada que viene, y dice, no va a haber la temporada que viene. Partido a partido, ¿vale? Es decir, el domingo tengo un partido, a mí háblame del partido del domingo. Y luego el miércoles tengo otro partido. Partido a partido, ¿no? Aquí igual. Es decir, oye mamá, que te aseguro que en septiembre apruebo. No, olvídate de septiembre. ¿Cuándo es el siguiente examen que tienes? El martes. A por el examen martes. Es decir, aquí hay que ir examen a examen. ¿Vale? Igual que la hojita que os he entregado, lo podéis utilizar, fotocopiar, lo que queráis. Examen a examen. ¿Qué examen tengo? Tal. ¿Qué tengo que hacer? Tal. Conseguir esas metas, conseguir esos logros. ¿Vale? Planificar y conseguir esas metas. Autoimponerse un horario de trabajo. Y priorizar las tareas, esto es muy importante. Antes decíamos que es un rollo lo que me supone un esfuerzo. Odio lo que cuesta trabajo, por lo que no entiendo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que lo dejo siempre para el final. A mí en mi casa me pasaba, ¿no? Antes os he hablado que odio planchar, ¿no? Entonces me dejaba la plancha siempre para el final, ¿no? Hacía primero lo otro, que me gustaba menos, pero me gustaba algo más. Y me dejaba la plancha para el final. ¿Qué ocurría? Que al final no planchaba. Porque llega la hora y dices, uy, qué tarde, pues la plancha ya la dejo para mañana, ¿no? ¿Verdad? Pero eso nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, que normalmente lo que es más difícil, lo que es más tedioso, lo que es más trabajoso, siempre lo dejamos para el final. Hay que hacer al revés, empezar por lo que más difícil os cueste, por lo que más dificultad y más trabajo tengáis. Ahora mismo, muchas veces
clase y me viene un chaval y digo, venga, vamos a planificarnos un poquito el trabajo. ¿Por dónde empezamos? Y me saca el libro de Rey. Y yo con todos los respetos a la religión, ¿vale? Que también es una asignatura que también cursan los chavales. Pero digo, ¿no será más importante que nos pongamos a hacer ecuaciones que a ver religión? ¿Por qué? Porque hacer ecuaciones es más difícil. Y como es más difícil, necesitarán más ayuda y necesitarán más tiempo de estudio que hacer religión. Dice, ya, pero es que es un rollo. ¿No? Digo, claro, efectivamente. ¿Qué pasa? Vas a ponerte a hacer tu tarea de religión. Vas a ponerte a hacer tu tarea de lengua. ¿Y cuándo te vas a poner a hacer ecuaciones? Ya te lo dejas para mañana. ¿Vale? Hay que hacer al revés, es decir, hay que priorizar las tareas y planificar y empezar por lo más difícil, por lo que más nos cueste. Por eso es lo que tenemos que empezar. Y lo que mejor se nos dé, lo que más fácil nos resulte, lo dejé para el final. Además, ¿qué satisfacción te da cuando te quitas lo difícil, te quitas lo duro y dices, ¡ay, qué bien! Esto ya lo he hecho. Ya lo que me queda es mucho más fácil. ¿No? Yo ahora en mi casa lo hago así, ¿qué es lo primero que hago ahora? Planchar. Porque termino de planchar y digo, ¡ay, qué bien! Ya me quito lo peor. Lo demás es muy fácil, ¿no? Pedir ayuda, muy importante. ¿Vale? Pensamos que pedir ayuda nos hace ser peores, nos hace ser de menos, o no estar a la altura. Olvidaros de eso. Yo cuando acudo al médico es porque estoy malo. Y si estoy malo y no voy al médico, ¿qué hago? Me pongo más malo, ¿no? ¿Vale? Pedir ayuda a vuestros profesores, pedir ayuda a hermanos, a primos, a quien sea, pero pedir ayuda, ¿vale? Y no está mal pedir ayuda cuando uno la necesita, ¿vale? Y luego entender lo siguiente, nada se consigue sin esfuerzo, ¿vale? Todos conoceréis al típico vacililla, ¿no? Y dice, bueno, saca un 7, pero es que lo mejor de todo es que no he estudiado nada. Te miente. Te miente porque yo lo he hecho. ¿Vale? Porque a mí muchas veces me llaman mis amigos y te dicen, oye, ¿trabajas? Digo, no, es que tengo un videojuego nuevo y voy a quedarme aquí jugando. Mentira, lo voy a estudiar. Pero por aquello de no quedar mal, que muchas veces eso a los adolescentes os pasa, ¿vale? Pues mentís, ¿verdad? Pues lo mismo, si alguien os dice, he conseguido un 7, me he sacado un 8, tengo un sobresaliente y no he trabajado nada, te está mintiendo. Para los padres, el éxito, no penséis que es el aprobado, es superar la nota anterior. ¿Vale? Es decir, si mi chico lleva todo el año sacando 2 y 3, ¿vale? No puedo pensar que de la noche a la mañana vaya a sacar un 8. ¿Vale? Pero sí que se vaya superando, le voy supervisando, haz un poquito más. ¿Qué hiciste para sacar un 3? Nada. Pues si haces algo, ya tienes el 4. Y si haces luego un poquito más, ya tienes el 5. Poquito más, un poquito más, siempre un poquito más. ¿Vale? ¿Qué hacen los atletas? Si alguien corre o hace atletismo, ¿vale? O tal, ¿qué hacen los atletas? Se van superando ellos mismos, ¿no? ¿Vale? He tardado en correr en 100 metros en 13 segundos. 13 segundos. Y mañana lo voy a hacer en 10. No. Imposible, ¿no? 13 segundos, mañana que lo voy a hacer en 12:59. Luego en 12:58, ¿no? Van décima a décima, ¿vale? Es decir, es imposible pretender ir de aquí a allí, de la noche al día, ¿vale? Pero lo que es muy gratificante y lo que quiero inculcar en esta reunión, el hábito precisamente que podéis instaurar en vuestros chicos, es la mejor manera para poder salir de una posible situación de fracaso, donde día a día vas cada día un escaloncito, vas subiendo un poquito más. Y con eso consigues al final llegar al éxito. Las estrategias han de planearse, la importancia que hemos hablado hoy de la planificación, ¿no? ¿Vale? Planificación también incluso con los padres, ¿vale? Yo estoy a favor de que los chicos también hagan deporte, tengan otro tipo de actividades, pero ¿por qué normalmente, y esto sí que es algo que los padres podéis hablar de los entrenadores, ¿por qué normalmente el entrenamiento es a las 5 de la tarde? ¿Sabéis lo que les hace pulgar a los chavales? Se van a entrenar a las 5 o a las 6, llegan a casa a las 8, después de haber corrido 2 horas. Y como ahí sí que están motivados, corren, y corren de verdad, ¿vale? Llegas a las 8, te duchas, ¿qué ganas tienes de ponerte a estudiar? Pues te pasa como a mí cuando me tengo que poner a planchar después de haber hecho todo, ¿no? Ya no tengo ganas, ¿vale? ¿Por qué el entrenamiento no es un poquito más tarde? ¿Y qué voy a hacer a las 4, a las 4:30, a las 5, que es cuando de verdad estoy fresco, he comido, me he hecho un ratito a la siesta?
¿Qué voy a hacer? Ponerme a hacer eso tan difícil que me cuesta tanto, que es ponerme a estudiar. He terminado mis metas, he terminado mi tiempo de estudio. ¿Qué voy a hacer ahora a partir de las 6 jugando a la consola? ¿Vale? Pero ¿cuántas veces ocurre? Que yo lo sé. Yo tengo alumnos que a lo mejor vienen un ratito a la academia y a las 5 se van a entrenar. Dice, pero tú no te preocupes, José, que a las 8:30 estoy en casa y me pongo. Digo, lo dudo mucho, ¿vale? Pero fijaros que el entrenamiento es muy importante para ellos y tiene su disciplina, tiene su entrenador. Y su entrenador le dice, tienes que correr tanto, tal. Es también un sistema de metas. Lo hacéis, lo cumplís. ¿Por qué lo cumplís? Porque sabéis por qué tenéis que hacerlo. Porque quiero jugar el sábado y quiero que me convoquen. Y para que me convoquen tengo que demostrar que he corrido, que he trabajado, que he sudado la camiseta. ¿Verdad? ¿Por qué tengo que estudiar? Lo preguntábamos al principio. Yo creo que la respuesta ya la conocemos. Alcanzar el éxito, ser feliz. ¿No? Haceros con esa idea. Porque si os hacéis con esa idea, directamente ya os pondréis a estudiar. Os pondréis a sacar metas, a conseguir logros. Por eso es muy importante priorizar las actividades extraescolares, planificarla bien, cuando es a principio de curso, hablar bien con monitores, con entrenadores. Muy importante los horarios, y luego también el tema de los castigos, tener cuidado con los castigos. Normalmente los castigos, no estoy diciendo que no sean buenos, sino que muchas veces no están bien hechos, ¿vale? Como no apruebes en junio, te quito el móvil. Si hasta el 23 de junio, anda que no puedo pasarme horas en el móvil, ¿no? Es decir, no esperéis al 23 de junio quitar el móvil. No quiero que nadie le quite el móvil a nadie, cuidado. Lo que estoy diciendo es que tú tienes tu hora de ponerte a estudiar. Y si en esa hora tú estás con el móvil, yo el móvil te lo quito. Pero te lo quito ahora. ¿Por qué? Porque esta hora no es para estar con el móvil, es para estudiar. Cuando termines de estudiar, cumplas tus metas, tomas tu tiempo libre, haz lo que quieras. ¿Vale? Claro, yo siempre pongo el ejemplo de mi perro, ¿no? Pues mi perro, como todos los perros, hacen sus fechorías, ¿no? Y me quita un calcetín. Imagínate que yo le digo a mi perro, o me devuelves el calcetín, o mañana no te saco. Le da igual, se va a poner el calcetín tan tranquilo, ¿no? ¿Qué hago? Le quito el calcetín en el momento. En el momento de la infracción es cuando hay que ejercer el castigo. No después, ni en un futuro, ¿vale? En el momento. Y si esas pequeñas cuestiones las hacemos, ¿vale? Las tenemos un poquito en cuenta, pienso que nuestros resultados pueden ser mejores. Ya terminamos, la última ya no quiero hacer el rollo. Estudiar es un rollo, ¿vale? Pero aprender no lo tiene por qué, recordarlo. A nadie le gusta sacar malas notas. Pienso que todos podemos alcanzar el éxito, que la importancia es establecerse metas, planificar y trabajar, y que hoy puede ser un día muy importante, ¿vale? Porque simplemente pensar en todos los beneficios que puede tener para ti el poder estudiar, todos esos grandes beneficios para ti, para tu familia, para la sociedad en su conjunto, porque en un futuro se va a aprovechar de ese trabajo y ese conocimiento que durante estos años has adquirido, ¿vale? Simplemente pensar en eso pienso que merece la pena. ¿Vale? Merece mucho la pena que penséis un poquito en vuestro futuro, en vuestro presente. Pensad que nos quedan 15 días de curso y que estos 15 días más vale quedarse en casa sin salir estos 15 días que todo un verano. Entonces simplemente, pues bueno, muchas veces dicen que si estas charlas habría que darlas al principio del curso. Yo pienso que estas charlas es bueno que las vemos en estas fechas, porque ahora es cuando los chicos tenéis que dar el 200%. Tenéis que poner todo el conocimiento que tenéis, todo el tiempo. Que vaya Y sí, pero todavía se está a tiempo, ¿vale? Todavía se está a tiempo. Y estos 15 días pueden ser días muy importantes, ¿vale? Y que todos estéis a tiempo. Y que lo importante es que cojáis hábitos, que os lo planifiquéis, que lo prioricéis. ¿Qué es lo más importante ahora mismo en mi vida? Lo más importante ahora mismo en mi vida es sacar las mejores notas posibles, pero siempre y cuando pueda progresar cada día un poquito más. Pienso que luego os va a venir muy bien. Y luego no lo desaprovechéis, ¿vale? Afortunadamente somos 7.000 millones de personas en el mundo, ¿no? ¿Vale? Solamente casi el 10% de la población mundial
pueda acceder a la educación que vosotros estéis recibiendo, aprovechando, ¿vale? Porque mucha gente no puede. Y si tenéis abuelos, le preguntéis a vuestros abuelos, muchos de ellos no pudieron estudiar. ¿Les hubiera gustado estudiar? A todo el mundo. Yo muchas veces me gustaría traerme este tipo de charlas, porque también en la academia damos educación para adultos, a todos esos chicos que en su día dejaron de estudiar y claro, una vez que se ven en la calle, en el mercado laboral, tienen que volver a retomar los estudios. Y vuelven con ¿cuántos? Con 27, 30 años, ¿no? Son alumnos que les cuesta muchísimo ponerse a estudiar, no tienen el hábito, no tienen la frescura que tenéis vosotros. ¿Y qué ocurre? Que todos ellos tienen algo en común, que se arrepienten de haber dejado de estudiar. ¿Vale? Se arrepienten. Entonces simplemente yo desde aquí quiero daros todo el ánimo, estéis motivados, que tengáis toda la fuerza del mundo, toda esa energía que irradia por vuestra sangre, que nos contagie a todos y que de verdad estos 15 días le echéis el resto, ¿vale? Que lo podéis sacar. Si estáis en una situación delicada, no os preocupéis, seguir, examen a examen, partido a partido, ¿vale? Superaros cada día un poquito más, seguir adelante, ¿vale? Que si este año no puede ser, al menos sentáis las bases para que el año siguiente sí lo sea, ¿vale? Y a partir de ahí, pues alcanzar el éxito. Y sin más, pues agradecer que me hayáis invitado y todo lo que esté en mi mano por echar una mano, pues yo muy conforme y gracias por vuestra participación.